El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre el tranquilo pueblo, su luz dorada extendiéndose perezosamente a través del pavimento agrietado de la calle principal. Una brisa cálida llevaba el olor a gasolina y polvo, susurrando por las carreteras vacías mientras el mundo parecía asentarse en la comodidad de la rutina. Dentro de Hayward Auto Repair, el ritmo constante de una carraca girando tornillos resonaba suavemente, un sonido tan familiar para Lucas Hayward como su propio latido del corazón. Trabajaba con la paciencia de un hombre que había pasado años perfeccionando su oficio, movimientos firmes y deliberados, grasa untada en su antebrazo mientras alcanzaba profundamente el motor de un Mustang del 69, apretando el último tornillo antes de exhalar lentamente y retroceder. Lucas se limpió las manos con un trapo, su mirada desviándose hacia el gran reloj montado en la pared lejana, 9:17 de la noche. Ella estaba retrasada otra vez. Había dejado de revisar su teléfono hace mucho, había dejado de enviar mensajes preguntando dónde estaba. Amber tenía su propia vida y, en algún momento del camino, él había dejado de ser parte de ella. Siempre había excusas, cenas con amigos, reuniones de trabajo de última hora, recados inesperados que la mantenían alejada hasta las primeras horas de la mañana. Al principio había querido creerle, pero incluso las mejores mentiras se desgastan con el tiempo. La verdad se asentaba en su estómago como una vieja herida, una que nunca sanaba del todo. Él sabía, solo que no tenía pruebas. Colgando su chaqueta sobre el hombro, Lucas apagó la luz superior y salió. La noche estaba viva con el zumbido distante de insectos y el ladrido ocasional de un perro callejero. El letrero de neón de un diner parpadeaba a lo lejos, su brillo rojo reflejándose contra la capota de su camioneta. Sacó un cigarrillo, encendiéndolo con un movimiento practicado de su encendedor, dejando que el humo se enroscara perezosamente en el aire. Entonces lo escuchó. Un rugido gutural bajó en la distancia. Lucas entrecerró los ojos, mirando por la carretera. El sonido creció más fuerte, convirtiéndose en un trueno rodante de motores, un gruñido que enviaba vibraciones a través del suelo bajo sus botas. Faros aparecieron en el horizonte, cortando la noche como los ojos de un depredador fijándose en su presa. Exhaló, observando cómo las motocicletas se acercaban, sus cuerpos de cromo reflejando los últimos rayos de luz del día. 7 de ellas. No redujeron la velocidad hasta que estuvieron justo frente a él. La moto líder se detuvo a centímetros de su bota, el olor a caucho quemado y aceite de motor espeso en el aire. El hombre sentado alto, un hombre corpulento con hombros anchos y una barba con mechones grises, el tipo de hombre que había visto su cuota de peleas y no tenía reparos en empezar otra. Lucas permaneció inmóvil, su cigarrillo quemándose entre sus dedos. El hombre apagó el motor, su mano descansando en el acelerador mientras inclinaba la cabeza, estudiando a Lucas con la fría diversión de un lobo jugando con un cordero. Los otros siguieron su ejemplo, sus motores apagándose uno por uno hasta que el único sonido que quedaba era el zumbido distante de un farol parpadeando sobre sus cabezas. Por un largo momento, nadie habló. Luego, el líder sonrió. «Tú debes ser Lucas». Lucas no respondió. Dio otra calada a su cigarrillo, arrojando la ceniza al pavimento. El hombre rió, era un sonido lento y deliberado, del tipo destinado a inquietar, a establecer dominación. Balanceó su pierna sobre la moto y dio un paso adelante, sus botas pesadas contra el suelo. «Tengo noticias para ti, amigo», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaleco, sacando algo pequeño y oscuro antes de arrojarlo a los pies de Lucas. Lucas no necesitaba recogerlo para saber qué era, una chaqueta de cuero de mujer. Su mandíbula se tensó, sus dedos se curvaron ligeramente, pero los obligó a permanecer sueltos. Sin reacción, aún no. El líder sonrió. Más ampliamente, sintiendo la tensión. ¿La reconoces?, preguntó, su voz goteando de diversión. Lucas lo miró ahora, sus ojos azules tan calmados y firmes como siempre. Sin ira, sin miedo, solo observación silenciosa. Otro motociclista dio un paso adelante, sosteniendo un teléfono, su pantalla agrietada brillando en la tenue luz, una foto borrosa, una silueta familiar, un mensaje no dicho pero tan fuerte como un disparo. El líder dio otro paso,
lo suficientemente cerca como para que Lucas pudiera oler el whisky en su aliento. Tu esposa, dijo lentamente, es nuestra ahora. Los otros motociclistas rieron, un coro bajo de satisfacción presumida. Lucas rodó sus hombros, exhalando una última nube de humo antes de dejar caer su cigarrillo y aplastarlo bajo su bota. Finalmente habló, su voz era tranquila, medida. ¿Estás seguro de que quieres terminar tu noche así? La risa se detuvo. Un destello de incertidumbre pasó por el grupo. La sonrisa del líder vaciló por medio segundo antes de torcerse en una mueca más profunda. ¿Tienes un deseo de muerte, mecánico? Lucas inclinó la cabeza, estirando ligeramente el cuello antes de quitarse tranquilamente la chaqueta y dejarla caer al suelo. 7 pares de ojos siguieron el movimiento. Flexionó sus dedos una vez, el más leve indicio de una sonrisa fantasmagórica en la comisura de sus labios. Tú sí, dijo, dando un paso adelante. El aire de la noche estaba espeso con el olor a aceite y óxido, mezclándose con el calor seco que aún persistía del día. El letrero de neón de Edgewood's Auto Repair parpadeaba débilmente, proyectando reflejos rojos y azules débiles sobre el pavimento agrietado. El pueblo se había asentado en su silencio habitual, los únicos sonidos provenían del zumbido distante de un camión pasando y el zumbido ocasional de un farol parpadeante. Entonces vino el gruñido, un rugido gutural bajo como un trueno lejano rodando sobre la autopista. Lucas Hayward hizo una pausa en la puerta de su taller, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. Sus ojos agudos se alzaron hacia el horizonte, hacia el tramo vacío de carretera que llevaba al pueblo. El sonido creció más fuerte, más cerca, la vibración alcanzó su pecho antes de que siquiera los viera. Los faros destellaron a través de la oscuridad. Uno por uno, emergieron de las sombras, moviéndose en formación como una manada de depredadores, 7 motocicletas, sus colmillos de cromo brillando en la tenue luz de los faroles. Cada una distinta, personalizada, marcada por batallas, pero unificada en amenaza. Lucas sintió su pulso ralentizarse, estabilizarse. Había visto escenas como esta antes, no aquí, no en esta vida, pero en otra donde el peligro venía con uniforme y nunca era tan obvio. Las motos se detuvieron en una línea escalonada, los motores aún gruñendo como bestias enjauladas. Los hombres sobre ellas permanecieron inmóviles por un momento, dejando que su llegada se asentara, dejando que el peso de su presencia se posara sobre la calle tranquila. Luego, con movimientos lentos y deliberados, desmontaron. No eran solo hombres, eran monolitos, figuras imponentes en cuero agrietado y denim gastado, sus brazos gruesos con tinta, sus rostros tallados por años de brutalidad. Se movían con la confianza que solo viene de saber que nadie se atreve a desafiarlos. Lucas exhaló lentamente. Los reconoció ahora, los Black Jackals, un nombre pronunciado en susurros en paradas de camiones y bares de mala muerte, un nombre ligado a mandíbulas rotas y arrepentimientos enterrados. No eran la pandilla más grande del país, ni mucho menos, pero tenían una reputación por tomar lo que querían y dejar ruinas a su paso. El líder, un hombre con una barba de sal y pimienta y ojos fríos y vigilantes, dio un paso adelante. Una pesada cadena plateada colgaba alrededor de su cuello, captando el brillo del farol. Se detuvo a pocos pies de Lucas e inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa tirando de la comisura de su labio cicatrizado. Buenas noches, mecánico, dijo, su voz lenta, medida, como si saboreara cada sílaba. Lucas no respondió. Otro hombre se acercó a su lado, más joven pero igual de peligroso, girando un llavero alrededor de su dedo. La tenue luz captó algo metálico en su mano, algo pequeño y familiar, una chaqueta de cuero de mujer. La arrojó hacia adelante, dejándola arrugarse a los pies de Lucas. Lucas no se movió. La sonrisa del líder se amplió. ¿La reconoces? Lucas sí la reconoció. Era su chaqueta. El aroma de su perfume aún se adhería a la tela, débil pero inconfundible. Su mandíbula se tensó. Sabes, continuó el líder, acercándose más, tu esposa tiene buen gusto y una mente muy abierta. Los otros rieron bajo, sin saberlo. Le mostramos un muy buen rato. Los dedos de Lucas temblaron. La noche a su alrededor pareció detenerse,
el mundo reduciéndose al espacio entre él y el hombre frente a él. El aire estaba espeso con gasolina y tensión, el silencio zumbando con violencia no expresada. Entonces Lucas habló, su voz era tranquila, calma, mortal. Deberías irte. El líder parpadeó, fingiendo sorpresa. Miró por encima del hombro a los 6 hombres detrás de él, todos sonriendo, esperando. ¿Escucharon eso, chicos? Quiere que nos vayamos. La risa fue baja, áspera, una manada de lobos rodeando a su presa. Lucas dejó que el momento se alargara, dejó que lo disfrutaran, dejó que creyeran por solo unos segundos más que estaban en control. Luego dio un solo paso adelante. Un paso. No fue nada, un cambio de peso, un suspiro de movimiento, pero algo en ello lo cambió todo. La risa se desvaneció. La sonrisa del líder vaciló solo ligeramente. Lucas podía verlo ahora, ese destello de duda, ese instinto no expresado enterrado bajo capas de arrogancia. La parte primal sutil de su cerebro le susurraba algo ahora, algo urgente, peligro. Lucas levantó la mano y, con facilidad practicada, se quitó la chaqueta. Cayó al suelo en un montón. La mirada del líder se desvió a los brazos de Lucas, músculos magros y cordados, antebrazos cubiertos de cicatrices desvaídas que contaban historias que solo aquellos que habían caminado por la guerra entenderían. La sonrisa del líder desapareció. Lucas rodó sus hombros una vez, aflojándolos. Luego exhaló, y la tormenta comenzó. El aire estaba espeso con el acre olor a gasolina y sudor. Las luces de neón de la cercana tienda de autos proyectaban largas sombras a través del pavimento agrietado, parpadeando ligeramente como si ellas también sintieran lo que estaba a punto de desplegarse. Los 7 motociclistas en un semicírculo suelto, sus botas pesadas raspando contra el suelo, sus chaquetas de cuero crujiendo con cada movimiento lento. Lucas Hayward exhaló lento y constante. No tenía miedo. El miedo era para hombres que tenían algo que perder. Él no tenía nada, no ya. Lo único que importaba ahora era asegurarse de que estos hombres entendieran la gravedad de su error. Con calma deliberada, levantó la mano, desabrochó su abrigo y lo dejó deslizarse de sus hombros. La tela apenas hizo un sonido al golpear el pavimento. Silencio. Una onda de inquietud pasó por el grupo. Uno de ellos, un hombre enorme con una barba espesa y desaliñada y brazos del tamaño de troncos de árbol, dio un paso adelante primero. Su apodo, Lucas vagamente recordaba, era Tank. Apropiado. Tank quiso crujir sus nudillos, sus labios curvándose en una sonrisa presumida. ¿Estás seguro de esto, mecánico?, se burló. 7 contra 1. Va a ser una noche corta para ti. Lucas no respondió. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza, un desafío silencioso. Tank tomó el anzuelo. El hombre masivo se lanzó, su puño derecho retrocedido en un golpe torpe y demasiado confiado. Lucas se apartó en el último segundo, su movimiento rápido y sin esfuerzo. El golpe silbó a su lado, golpeando nada más que aire. Antes de que Tank pudiera reaccionar, Lucas giró sobre su talón y clavó su codo con fuerza en el lado del cráneo del motociclista. El impacto fue agudo, enfermizo. La cabeza de Tank se giró a un lado, su cuerpo siguiéndolo un segundo después mientras se desplomaba al suelo como un árbol caído. Por primera vez esa noche, la risa se detuvo. Lucas dio un paso atrás, escaneando a los otros. Un segundo hombre, más bajo pero construido como un pitbull, gruñó y se lanzó hacia adelante. «Estás muerto», escupió, retrocediendo para un puñetazo. Lucas lo interceptó a mitad del movimiento, agarrando su muñeca y torciéndola violentamente. Hubo un chasquido seguido de un grito gutural mientras el brazo de Pitbull se doblaba en un ángulo antinatural. Sus rodillas se doblaron y colapsó con un grito ahogado, acunando su miembro arruinado. Los otros dudaron ahora. La diversión en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por algo que Lucas reconocía bien, duda. 3 segundos, 2 caídos, 5 restantes. Los siguientes 2 se movieron juntos, un ataque coordinado. Inteligente.
Uno apuntó bajo, intentando tacleándolo, mientras el otro blandía una cadena de metal apuntando a la cabeza de Lucas. Lucas tomó su decisión en una fracción de segundo. El motociclista con la cadena, Spider, a juzgar por los tatuajes Spindly en sus brazos, era la mayor amenaza. Se agachó bajo el arco silbante de la cadena, cerrando la distancia antes de que Spider pudiera blandirla de nuevo. Lucas agarró su muñeca, torciéndola hacia un lado y clavando su rodilla en las costillas del motociclista. La cadena cayó de la mano de Spider, chocando contra el suelo. El segundo motociclista, Diesel, ya estaba sobre él, chocando contra el lado de Lucas en un intento desesperado por derribarlo. Lucas absorbió el golpe, dejando que el impulso los llevara a ambos hacia atrás. En el último momento, giró, arrojando a Diesel sobre su cadera. El motociclista golpeó el pavimento con fuerza, el aire saliendo de sus pulmones en un jadeo doloroso. Un destello metálico agudo captó la atención de Lucas. Spider se había recuperado, buscando a tientas su cadena caída. Lucas se movió más rápido. Pisoteó la mano del motociclista, provocando un grito, luego, sin dudar, se agachó y envolvió la cadena alrededor de la garganta de Spider, no lo suficientemente fuerte como para matar, solo lo suficiente para hacer un punto. «Ríndete», murmuró Lucas en su oído. Spider jadeó, arañando los eslabones de metal, luego asintió frenéticamente. Lucas lo soltó, observando cómo el motociclista colapsaba, tosiendo y vomitando. 4 caídos, 3 restantes. El trío restante dudó, cambiando su peso con incertidumbre. La pelea había sido suya hace un minuto, ahora la marea había cambiado y lo sabían. Lucas rodó sus hombros, la sangre zumbando en sus venas. «¿Quién sigue?», preguntó. No respondieron. Entonces, como si algún acuerdo no expresado pasara entre ellos, retrocedieron. Uno de ellos agarró al quejumbroso Diesel, levantándolo. Lucas los dejó retroceder, por ahora. El aire de la noche estaba espeso con tensión. Las luces de neón parpadearon una vez más, proyectando la sombra de Lucas larga sobre el pavimento. Permaneció inmóvil, respirando uniformemente mientras los motociclistas desaparecían en la oscuridad. Sabía que esto no había terminado, pero no estaba preocupado. Cuando volvieran, si se atrevían, él estaría esperando. Kevin Slater se agachó en el asfalto, respirando con dificultad. Su pandilla, que una vez se alzaba imponente sobre el mecánico solitario, ahora yacía esparcida a su alrededor, gimiendo de dolor o noqueados fríos. La risa, la burla, se habían ido. El silencio se asentó sobre la calle como una niebla pesada, roto solo por el crepitar de un farol parpadeante y el zumbido distante de autos pasando por la autopista. Lucas Howard no se movió. Su postura estaba quieta pero no relajada, más como un resorte enrollado esperando el próximo movimiento inevitable. Sus puños estaban sueltos, sus hombros cuadrados, su mirada fija en el último hombre en pie, o más bien, el último hombre arrodillado. Kevin se limpió un hilo de sangre de la comisura de su boca, sus dedos temblando ligeramente. Su orgullo había sido pisoteado en la tierra junto con sus hombres, y ahora el peso de la humillación presionaba su pecho como una losa de hierro. Él era el líder, el más fuerte, al que nadie se atrevía a desafiar, y sin embargo, aquí estaba, de rodillas. Un aliento agudo siseó entre sus dientes. No iba a salir así. En un destello, la mano de Kevin se lanzó a su cinturón. El brillo de acero de un cuchillo de caza captó la tenue luz, la hoja suave, perversamente afilada. No era un tonto, había visto lo que este hombre podía hacer con sus manos desnudas, pero los puños no significaban nada contra el acero frío y duro. Sus dedos se apretaron alrededor del mango. Lucas suspiró, un sonido lento y deliberado. Inclinó ligeramente la cabeza, observando, esperando. Kevin se lanzó. El cuchillo vino rápido, bajo, dirigido a las costillas, un golpe mortal. Lucas no retrocedió. No se inmutó. En cambio, avanzó en el último segundo. Su mano izquierda salió disparada, atrapando la muñeca de Kevin en un agarre de tornillo. Antes de que Kevin pudiera reaccionar, Lucas giró.
El chasquido de una articulación saliéndose del lugar llenó el aire. Un grito estrangulado salió de la garganta de Kevin. Su agarre. Vaciló, el cuchillo resbalándose de sus dedos, chocando contra el pavimento. Lucas no había terminado. Con una eficiencia brutal que hablaba de años de entrenamiento, cambió su peso, girando sobre un pie mientras tiraba del brazo de Kevin hacia adelante, usando su propio impulso en su contra. El hombre más grande tropezó, su cuerpo desequilibrado, su brazo herido torcido dolorosamente detrás de su espalda. Un momento después, Lucas levantó su rodilla, estrellándola con fuerza en el estómago de Kevin. El aire explotó de los pulmones de Kevin en un jadeo violento. Sus piernas se doblaron. Golpeó el suelo con fuerza, su respiración entrecortada, irregular, su cuerpo temblando de dolor y shock. El hombre que una vez había aterrorizado bares, moteles y calles traseras sin consecuencia ahora estaba a merced del mismo hombre que había buscado humillar. Lucas se agachó a su lado. No necesitaba decir nada. El mensaje estaba escrito en todo el rostro de Kevin: miedo. Pero Lucas no era un hombre de medias tintas. Su voz era baja, firme, fría. Dile a tus chicos, comenzó, su agarre apretándose en la muñeca de Kevin lo suficiente como para hacer que el dolor se disparara, una advertencia, no un castigo final aún. Si alguna vez escucho que has lastimado a otra mujer en este pueblo, si alguna vez te veo a ti o a tu pandilla cerca de mí otra vez, se inclinó solo una fracción, su aliento lo suficientemente cerca como para que Kevin pudiera sentir la amenaza silenciosa bajo cada sílaba: no te levantarás la próxima vez. El silencio que siguió fue pesado. La mandíbula de Kevin se apretó, su orgullo luchando contra sus instintos de supervivencia. Quería escupir, burlarse, hacer algún tipo de promesa vacía de venganza, pero no lo hizo. Porque en el fondo, bajo la ira, la humillación y el dolor, sabía la verdad. Lucas Howard no era solo un mecánico de pueblo perdido. No era un hombre para presionar, para provocar. Era el tipo de hombre que no cruzabas dos veces. Lucas no esperó una respuesta. Soltó la muñeca de Kevin con un movimiento casi desdeñoso, levantándose suavemente como si toda esta pelea no hubiera sido más que una molestia. Se giró, caminando hacia su abrigo, que aún yacía en el polvo donde lo había arrojado. Detrás de él, Kevin yacía jadeando, agarrando su brazo, el cuchillo aún inútil a su lado. Sus hombres, aquellos que aún podían moverse, observaban desde los márgenes, sus rostros pálidos, su confianza destrozada. Lucas se puso el abrigo, enderezó el cuello y miró hacia atrás solo una vez. Luego se alejó, no con prisa, no con miedo, porque sabía que ninguno de ellos se atrevería a seguirlo. La luz de neón del motel al borde de la carretera parpadeaba, zumbando suavemente como un cargador eléctrico contra la quietud de la noche. El estacionamiento estaba vacío excepto por unos pocos autos oxidados y una fila de motocicletas alineadas como animales depredadores en reposo. El letrero sobre el mostrador de recepción decía San Saren, aunque lo único que se estaba poniendo esta noche era lo que quedaba de la paciencia de Lucas Howard. Sus botas crujieron contra la grava mientras se acercaba a la habitación 7. La puerta estaba ligeramente entreabierta, el cálido resplandor de una lámpara de noche se filtraba por la rendija, proyectando sombras largas e inquietas sobre el pavimento. Lucas extendió la mano, empujó la puerta sin dudar y entró. El olor a cigarrillos rancios y perfume barato llenó sus fosas nasales. Ella estaba allí. Amber estaba sentada en la cama, una pierna perezosamente drapeada sobre la otra, un cigarrillo colgando de sus dedos. No se inmutó ante su presencia, no jadeó, no se apresuró a cubrirse. En cambio, exhaló una fina corriente de humo e inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera una molestia menor. Bueno, dijo, golpeando la ceniza en una botella de cerveza medio vacía en la mesita de noche, realmente apareciste. Lucas permaneció inmóvil, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. Sus nudillos aún dolían de antes, sus músculos estaban adoloridos por la pelea. La adrenalina se había asentado ahora, dejando solo el peso frío de la claridad en su lugar. No necesitaba preguntarle qué había pasado aquí.
Las sábanas arrugadas, la chaqueta de cuero arrojada descuidadamente sobre una silla, el leve olor a whisky y sudor, todo era autoexplicativo. «¿Disfrutaste el espectáculo?», continuó ella, sus labios curvándose en algo entre una sonrisa y una mueca. «Dijeron que vendrías corriendo». Lucas no respondió. Su silencio no era del tipo incómodo que buscaba una escapatoria, era del tipo que se extendía pesado, presionando en cada rincón de la habitación como una tormenta inminente. Amber puso los ojos en blanco. «Siempre tan malditamente tranquilo, ese es el problema, Lucas. No reaccionas, no luchas por las cosas, solo», agitó la mano vagamente, «existes». Lucas dio un paso adelante, no de manera amenazante, no agresivamente, solo lo suficiente para cerrar el espacio entre ellos. Su voz, cuando habló, era calma, demasiado calma. ¿Valió la pena? La sonrisa de Amber vaciló solo por un segundo, un destello de algo, incertidumbre, tal vez incluso arrepentimiento, pasó por sus ojos, pero se fue antes de que pudiera asentarse. «No entenderías», murmuró, mirando a otro lado. «Inténtalo». Ella soltó una risa corta y amarga. «¿Crees que esto se trata de ellos?». Hizo un gesto vago hacia la puerta, hacia el mundo exterior. «No lo es. Se trata de ti, de en que te has convertido». Lucas permaneció inmóvil. Amber se inclinó hacia adelante, su voz baja y mordaz. «Solía ser alguien, Lucas. Antes de que volvieras a este pueblo polvoriento, antes de que te enterraras en ese garaje, tenías fuego, propósito. Ahora solo estás esperando a oxidarte». Lucas apretó la mandíbula, los músculos temblando bajo su piel. Amber sacudió la cabeza como si la conversación la aburriera. Dio otra calada a su cigarrillo, dejando que el humo se arremolinara perezosamente desde sus labios. «Necesitaba sentirme viva otra vez. Sabía que tú no me ibas a dar eso». Lucas exhaló lentamente, medido. Había estado en zonas de guerra, viendo a hombres en su más desesperada y crueldad, pero esto era diferente. No era rabia lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era la lenta realización de que la mujer frente a él, la mujer que una vez había amado, se había ido. Tal vez había estado ida por mucho tiempo. Asintió una vez, un movimiento apenas perceptible, como si algo dentro de él acabara de encajar en su lugar. Amber lo observó, esperando una reacción, un grito, una amenaza, una súplica, pero Lucas simplemente se giró, alcanzó la perilla de la puerta. «¿Eso es todo?», se burló ella. «¿Solo vas a irte?». Lucas hizo una pausa, la mano descansando contra el metal frío de la perilla de la puerta. Miró por encima del hombro, encontrando su mirada una última vez. «Hiciste tu elección, Amber», dijo en voz baja. «Ahora vive con ella». Y con eso, salió a la noche, cerrando la puerta detrás de él. La luz de neón zumbaba arriba, el viento llevaba el rugido distante de una motocicleta desvaneciéndose por la carretera. Lucas no miró atrás. El pueblo estaba despierto mucho antes de que el sol hubiera salido por completo. Un zumbido corría por las calles, murmullos serpenteando por callejones y diners, pasando por gasolineras y tiendas de conveniencia. La gente susurraba en voces bajas en los mostradores de desayuno, los camioneros murmuraban sobre tazas de café negro, y los mecánicos en los talleres de autos se apoyaban contra cajas de herramientas, compartiendo las noticias. Un hombre, 7 motociclistas, una masacre. En el corazón del chisme estaba Lucas Hayward, el mecánico tranquilo, el hombre que nadie realmente notaba hasta ahora. Al principio, nadie lo creía. Los Black Jackals eran una amenaza, una fuerza que merodeaba por el pueblo sin control. Extorsionaban, aterrorizaban, tomaban lo que querían y ahora se habían ido. Algunos todavía estaban en el pueblo, lamiéndose las heridas, pero ya no cabalgaban con la misma arrogancia. No hacían rugir sus motores fuera de los bares ni miraban lascivamente a las mujeres que pasaban. Apenas salían de su escondite en el viejo depósito de chatarra, como si esperaran a que pasara la tormenta. Y Kevin Sanders Slater, su líder, no se encontraba por ningún lado.
El sheriff pasó por el taller de Lucas justo después del amanecer, su amplia figura silueteada contra la puerta de vidrio polvorienta. Lucas ya estaba trabajando, con las manos metidas en el motor de un viejo Dodge Charger, el olor a gasolina y metal llenando el aire. «Buenos días, Lucas». Lucas no levantó la vista. «Sheriff». Una larga pausa. El sheriff dio un paso adelante, pateando un tornillo suelto en el suelo. «¿Te importa decirme qué pasó anoche?» Lucas se limpió las manos con un trapo manchado de aceite, su movimiento lento, deliberado. «No mucho. Tuve una charla con algunos viejos amigos». El sheriff exhaló por la nariz. No era un tonto. Había visto los moretones, las mandíbulas hinchadas, el silencio en los motociclistas normalmente engreídos cuando pasó por ellos esta mañana. «Podrías haberme llamado». Lucas finalmente encontró su mirada. «¿Los habrías detenido?» El sheriff no dijo nada. Ambos sabían la respuesta. Otro latido de silencio se extendió entre ellos antes de que el sheriff suspirara, frotándose una mano sobre su barba canosa. «No volverán. No después de lo que hiciste». «Bien», dijo Lucas simplemente, volviendo a su trabajo. El sheriff lo observó por un momento más, luego asintió para sí mismo. «Cuídate ahora, Lucas». Y con eso, salió, dejando al mecánico solo con el zumbido del motor. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Amber Heard estaba fuera de un motel barato, mirando la pequeña pila de equipaje sentada en el pavimento. Su equipaje. Una sensación de hundimiento arañó su camino por su garganta. Dio un paso más cerca, como si de alguna manera la vista cambiara, como si las maletas no fueran reales, pero lo eran. Su ropa, sus zapatos, su vida, empacados y arrojados como basura. La puerta del motel estaba cerrada. Lucas se había ido. Tragó con fuerza y apretó los puños, sus uñas mordiendo sus palmas. No, esto no debía suceder. Se suponía que él se quebraría, que suplicaría, que sería el hombre débil y lamentable que ella podía manipular. El Lucas con el que se había casado, silencioso, pasivo, predecible, debería haberse derrumbado en el momento en que lo traicionó. En cambio, había hecho lo impensable. En lugar de arrastrarse, había luchado. En lugar de llorarla, la había borrado. Su estómago se retorció con algo amargo. ¿Era arrepentimiento? No, rabia. Sacó su teléfono, marcando su número con dedos temblorosos. Directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Por primera vez en su vida, Amber Heard se dio cuenta de algo escalofriante, nunca había conocido realmente a Lucas en absoluto. Y ahora, lo había perdido todo. El aire estaba pesado con el olor a aceite de motor y polvo. El pueblo, pequeño y cansado, permanecía en silencio mientras la última luz del día se extendía por el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre las calles vacías. Un letrero de neón maltrecho parpadeaba sobre el taller de autos de Lucas Heard, el zumbido de su electricidad esforzada el único sonido en la noche. Estaba en la puerta abierta del garaje, manos en los bolsillos, mirando al mundo que había pasado años construyendo, un mundo que en el lapso de una noche violenta se había desmoronado ante sus ojos. La bolsa de lona de cuero maltrecha estaba en el mostrador, desabrochada, medio empacada, unas pocas camisas, un rollo de efectivo, una pistola de servicio gastada que no había tocado en años. No necesitaba mucho. Todo lo que alguna vez había necesitado ya le había sido arrebatado, reducido a cenizas tras la traición y el derramamiento de sangre. Lucas exhaló lentamente. No era un hombre propenso a la reflexión, pero algo en el silencio a su alrededor hacía que pareciera que el pueblo mismo estaba conteniendo el aliento, esperando a ver qué haría a continuación. Salió afuera. El acero frío de su Mustang Boss 429 de 1969 brillaba bajo la luz agonizante, su motor aún cálido de antes. Había pasado años restaurando esta máquina, cada tornillo apretado por sus propias manos. Era más que un auto, era su último lazo con el pasado, con algo intacto. Lucas colocó la bolsa en el asiento del pasajero, sus dedos rozando el cuero agrietado.
Sus ojos se desviaron al espejo retrovisor, donde el pueblo se reflejaba en fragmentos distorsionados, las señales de calle oxidadas, el diner abandonado donde solía llevarla los domingos, la carretera que llevaba al motel donde la había encontrado anoche. Una sonrisa amarga tocó sus labios. Un viento cortante atravesó el silencio. Cerró la puerta, el golpe pesado resonando en el garaje vacío como el cierre de un capítulo, el sonido de un final. Cuando Lucas giró la llave en el encendido, el motor rugió a la vida, el gruñido profundo de su V8 cortando el silencio. Era el único sonido que necesitaba escuchar. Sin despedidas, sin explicaciones, solo la carretera. Cambió a marcha, los neumáticos crujiendo contra el pavimento agrietado mientras salía a la calle principal. El pueblo se extendía ante él como un recuerdo olvidado, desvaído, silencioso, ya deslizándose al pasado. Pasó la vieja gasolinera, sus ventanas reflejando el cielo rojo fuego, el lugar donde una vez la había encontrado en paseos nocturnos tardíos, donde habían reído sobre dejar este lugar algún día. Ella siempre había hablado de escapar, de sueños más grandes, y al final, ella se había ido primero. Una cuadra después, vio movimiento. Gente mirando. Un grupo de hombres estaba sentado fuera del bar, su conversación cayendo en silencio mientras veían su auto deslizarse. No dijeron una palabra, no se atrevieron. La historia de lo que había pasado anoche ya se había extendido como un incendio forestal. Lucas no necesitaba mirarlos para saber qué estaban pensando. Nadie había ido contra los Black Jackals y se había alejado, hasta ahora. Uno de los hombres, un tipo más joven con una cicatriz fresca a lo largo de su mandíbula, le asintió en silencioso respeto. Lucas no lo devolvió. Esto no era respeto. Era miedo. La carretera adelante. Cuando alcanzó los límites del pueblo, Lucas aminoró en el familiar letrero verde de la carretera, el que lo había recibido de vuelta hace una vida: bienvenido a Stillwater, población 4236. Un farol parpadeante zumbaba encima, proyectando largas sombras a través de la carretera de tierra. Soltó un aliento, sus dedos se apretaron en el volante. Luego, sin dudar, pisó el acelerador. El Mustang avanzó con fuerza, levantando polvo y grava mientras rugía hacia la autopista abierta. El pueblo se encogió en el espejo retrovisor, sus luces desvaneciéndose en nada más que motas distantes contra el tramo interminable de asfalto ante él. La carretera se extendía amplia y vacía, bañada en los colores del sol poniente, rojo profundo, oro ardiente, un cielo pintado en fuego y sangre. Lucas no miró atrás. Nunca lo haría. El pasado estaba muerto, y la carretera adelante le pertenecía solo a él.